Bueno, continuamos con más de la revista. Vamos a hablar acerca del vértigo y la relación también con la pérdida de audición. Esos síntomas que pueden alertarnos y que cuando aparecen juntos pueden afectar seriamente la calidad de vida de una persona. Los mareos constantes, sensación de inestabilidad y la dificultad para escuchar pueden ser señales de afecciones en el oído interno, como por ejemplo la enfermedad de Meniere o la neuritis vestibular. ¿Por qué se presentan estos síntomas juntos? ¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional? Vamos a conversar con la audióloga Cindy Fernández, que hoy nos acompaña. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, doctora. Muy contenta de estar aquí, Paula. Igualmente. ¿Por qué el vértigo y la pérdida de audición podrían eventualmente presentarse juntos y ocasionar estas molestias tan terribles? Sí, el vértigo se suele presentar en casos de pérdida auditiva o hipoacusia. Está muy relacionado porque hay diferentes enfermedades del oído que pueden afectar también lo que es el equilibrio. De hecho, para lograr el equilibrio necesitamos poder contar con 3 sistemas, que es el sistema propioceptivo, que sería la información de mi cuerpo, de dónde estoy ahorita, estoy sentada o estoy de pie. Son sensores que tenemos en todo el cuerpo. También lo que es el sistema visual y el sistema auditivo o el sistema vestibular. ¿Y cuáles son esas principales afecciones que podríamos decir que son del oído interno y que causan esos síntomas combinados? Sí, hay enfermedades, por ejemplo, lo que es la enfermedad de Meniere, que se caracteriza por presentar pérdida auditiva, tinnitus, que son esos sonidos que no provienen de ninguna fuente externa. Como el pitito, ¿es? Exactamente, y vértigo. Pueden estar presentes los 3 síntomas o solamente uno de ellos. Hay otras enfermedades como una neuritis, por ejemplo, otras enfermedades del oído interno o enfermedades más allá también que podrían eventualmente provocar un vértigo. ¿Y cómo se diferencia, por ejemplo, un vértigo aislado, una cuestión totalmente ocasional, a algo ya como un padecimiento crónico más profundo? Bueno, es importante que diferenciemos, Paula, entre lo que es mareo y lo que es vértigo, porque un mareo solamente es la sensación como, por ejemplo, que me levante muy rápido, ¿verdad? Uy, me mareé y ya pasó. Es de muy corta duración. En cambio, lo que es el vértigo se puede presentar de segundos a minutos, inclusive días, y la sensación es de que el cuerpo gira o que a mi alrededor está girando. Entonces es así como podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Y es importante estar alertas de que si notamos otras señales como que hay una disminución en la audición, como un tinnitus, entonces acudir a valoración. ¿Y cuáles son las pruebas que se realizan en esa valoración para determinar que se debe a una pérdida auditiva o ya propiamente a un vértigo? Claro, Paula, siempre cuando hay un vértigo es importante que las personas sepan que una de las pruebas más importantes que tenemos que realizar es una audiometría, ya que suelen estarse asociadas, ¿verdad? Estas enfermedades pueden asociar pérdida auditiva con vértigo. Entonces siempre tenemos que descartar. ¿Y cuáles son esas terapias tal vez para que un paciente pues mermen ese tipo de síntomas tan molestos? Sí, bueno, la atención siempre es interdisciplinaria entre otorrino y audiólogo. El otorrino lo que va a hacer es diferentes maniobras de diagnóstico y también de rehabilitación. Entonces hay ejercicios que también el médico puede recomendarle al paciente para que realice en casa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay, por ejemplo, ejercicios que tienen que ver mucho con terapia física. Entonces, mover extremidades, caminar sobre una sola línea. Son diferentes ejercicios que se pueden realizar de rehabilitación, pero que no se recomiendan realizar sin antes una valoración y que sean recomendados. ¿Ese es el que se le llama rehabilitación vestibular o no tiene que ver con Sí, exactamente, es rehabilitación vestibular. Pero sí es importante que los pacientes, si tienen un vértigo, eviten realizar maniobras que vean en internet, en videos, ¿verdad? O en YouTube, porque podemos más bien propiciar a que se dé una crisis de vértigo. Importante también tomar en cuenta dentro de las recomendaciones es disminuir el consumo de sal, de grasas, el consumo de tabaco, de alcohol, que pueden incrementar lo que son las crisis de vértigo. Doctora, también la ansiedad o el estrés, la depresión podrían eventualmente
propiciar que se padezca de vértigo y pérdida auditiva? Sí, claro que sí. Hay pacientes que presentan crisis de vértigo por episodios de ansiedad o episodios de mucho estrés. Entonces sí se recomienda pues tratar de realizar actividades que sean placenteras. A veces consultan también si se puede dejar de hacer ejercicio, y realmente no es dejar de hacer ejercicio, porque más bien eso puede ayudar a seguir entrenando el sistema vestibular. En el caso de la edad, ¿también podría ser un factor determinante para comenzar a padecer este tipo de síntomas? Sí, en personas adultos mayores se puede presentar lo que es el vértigo ya por edad, así como la pérdida auditiva que se puede presentar por edad, lo que es la presbiacusia. Entonces también suele ocurrir un vértigo ya por un desgaste de las estructuras del oído interno y de la zona vestibular. Hay, por ejemplo, también un tipo de vértigo que es el posicional paroxístico benigno, que lo que sucede es que en el oído interno, en la parte vestibular, hay como unos pequeños tubos donde hay como unas células que les suelen llamar piedritas o cristales, se llaman otoconias. Esas piedritas o esos cristales se encargan de informar de la posición del cuerpo, envían la información al cerebro cuando nos movemos, ¿verdad? Si nos agachamos, nos levantamos, o si hay movimientos de aceleración o desaceleración. Toda esa información en conjunto con la vista y el propio cuerpo se envía al cerebro para lograr el equilibrio. ¿Qué recomendaciones podríamos dar también a los pacientes que están padeciendo de esto? Porque eso incluso puede llegar a incapacitar a una persona. Claro, es importante que no lo dejemos pasar, ¿verdad? Sí, que sepamos diferenciar si es un simple mareo, ¿verdad? Uy, me mareé y pasó. Si ya es crisis constantes de vértigo, de larga duración, ¿verdad? Son episodios terribles, o sea, la persona muchas veces no va a ser nada grave en la mayoría de casos, pero sí, o sea, es un momento muy, muy difícil, ¿verdad? La persona puede sentir que se está muriendo, pero mantener la calma, ¿verdad? Eso incapacita incluso hasta para manejar, para caminar en muchos de los casos y realizar tareas diarias que lo vemos normal. Se puede volver incapacitante, entonces muy importante no dejarlo pasar, siempre consultar, acudir al otorrino para que realice el diagnóstico correcto, no automedicarse, ¿verdad? No es de ir a la farmacia y comprar la Gravol, porque la Gravol lo que hace es adormecer. Eso definitivamente son los remedios que a veces termina más caro, siendo más caros que haber asistido a un especialista, en este caso en audiometría. Sí, correcto. Bueno, y también en el caso, por ejemplo, de los pacientes que ya son mayores de edad, tienden a perder un poquito más rápido la paciencia, ¿verdad? Por el tema de que se sienten tal vez que no están rindiendo lo mismo, que tienen que depender de alguien. ¿Qué recomendaciones le daríamos a su entorno? Sí, es importante que el adulto mayor o la persona que esté padeciendo vértigo, ojalá que esté acompañado, ¿verdad? Y si sale, que sea acompañado, y de hecho, pues esto claramente genera inseguridad también en los pacientes, ¿verdad? Entonces ya tienen temor de salir, de realizar ciertas tareas, entonces siempre el estar acompañado es muy importante, y la comprensión, ¿verdad? De tener esa empatía hacia estas personas que están padeciendo esta condición. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Bueno, también nos preguntan por acá, doctora, que en el caso de niños es posible darse cuenta cuando padecen de vértigo o pérdida auditiva desde temprana edad. Sí, en los niños pues es más complejo, ¿verdad? Porque ellos no muchas veces, dependiendo de la edad, suelen no decir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero sí, de hecho, lo que podemos ver como un síntoma es que el paciente tiende como a irse de lado. Los chiquitos sienten que se está yendo de lado, sí, ya sea adultos o sea niños también, sienten que se van de lado, que pierden el equilibrio, que se pueden caer. Entonces hay que prestarles mucha atención también a los niños. Suele presentarse menos, se presenta más en adultos, pero hay que prestarles atención también. Ok, perfecto. La audióloga Cindy Fernández nos acompañaba hoy en la revista para hablar de ese tema. Ya sabe, siempre el control va a ser lo mejor. Ella siempre está a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paula. Igualmente.